Nuevamente estoy aquí con el video tutorial número 3 de Codeigniter, haciéndome el propósito definitivamente de hacer uno semanal. Vamos a ver si puedo lograr con este cometido. Y antes de empezar a explicar la temática del día de hoy, quiero agradecer a todas aquellas personas que hacen sus comentarios en tutorialesvirtuales.com y también decirles a todos aquellos que hacen comentarios, por favor no hacer comentarios a los comentarios negativos que hagan allí en la página. Pues no tiene sentido ponernos a discutir con aquellas personas a las que definitivamente no les vamos a caer bien. Quiero de todas maneras decir que no soy un programador senior, por decirlo así. Soy simplemente un programador, me gusta el mundo de la programación y trato siempre de hacerlo mejor y de entregarlo mejor a través de estos videotutoriales. Soy un poco más escueto a la hora de explicar, si se puede decir así, que muchos videotutoriales que hay en la web. No los adorno mucho, pero trato de que el contenido sea lo más productivo para todos ustedes. Así que bienvenidos a este tercer videotutorial. Y vamos a explicar algo antes de entrar en la programación, en la temática de la programación. Vamos a mirar la manera que nosotros podemos estructurar nuestros sitios. La idea de utilizar CodeIgniter más que para hacer aplicaciones dinámicas como tal, yo voy a explicar cómo utilizar CodeIgniter para crear páginas web dinámicas. Son dos cosas diferentes, aunque las aplicaciones dinámicas pueden funcionar en el mundo de la web. Pues mi deseo es que construyamos a través de Codeigniter una web completa, una web dinámica completa. Así que en este momento voy a explicar la manera en cómo debemos a través de Codeigniter organizar la información para que esté lo mejor posible. Si nosotros vamos a una web cualquiera, como por decir tutorialesvirtuales.com, ustedes se van a dar cuenta de que todas las páginas tienen cosas particulares o cosas que van a aparecer en todas las páginas. Un ejemplo, esta cabecera, este menú que está aquí en la parte superior, nunca cambia, siempre es el mismo menú. La misma cabecera donde está el logo siempre es la misma cabecera. Igualmente el inicio, este menú que estamos viendo acá por el cual estoy pasando, siempre es el mismo menú, no cambia. Y lo único que cambiaría aquí sería esta fecha, pero esta fecha nosotros la podemos simplemente manejar de manera dinámica. Lo que cambia es todo lo que está aquí en el contenido de acuerdo a la manera en cómo vayan poniéndose las noticias en nuestro sitio Joomla. Entonces es lo que más o menos quiero explicarles. Entonces, si yo voy a crear una aplicación dinámica, no voy a crear perdón, voy a crear una aplicación web a través de Codeigniter, no voy a utilizar un CMS como tal. Entonces cada una de las páginas que yo haga debería entonces tener esta cabecera, debería tener cada eso y se nos va a volver una repetición. Para eso, en Codeigniter nosotros podemos trabajar utilizando las vistas, utilizándolas de una manera correcta y trabajar con templates. Entonces vamos a mirar de qué manera podemos trabajar con templates. Entonces, lo que hacemos es simplemente lo siguiente. Vamos a crear una carpeta dentro de Views. Vamos a crear una carpeta, nuevo folder, al que vamos a llamar precisamente así, Templates. ¿Sí? Templates. Y vamos a crear nuestros propios, o no lo vamos a llamar templates, vamos para entenderlo mejor, vamos a llamarlo includes. Cambiar nombre, vamos a llamarlo includes, para que inclusive cuando estemos leyendo la documentación de Codeigniter, que es siempre útil leerla y es una documentación supremamente buena y agradable, cuando ustedes ven este tema, ellos también lo trabajan con includes, entonces vamos a hacerlo con includes. Y dentro de includes yo voy a crear un archivo o una vista, voy a crear una vista que va a ser un archivo PHP y ese archivo PHP lo voy a llamar template, ¿sí? Template. Ahí ya tengo creado mi archivo template. Ahora, ¿qué tengo que hacer dentro de este template? Pues simplemente dentro de este template, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito, como estoy creando un template, yo solo voy a crear un header, voy a crear un footer y lo que va a estar cambiando durante todo el tiempo de mi aplicación web o de mi web va a ser el contenido. El header siempre va a ser el mismo, el contenido siempre va a ser el mismo
perdón, el header va a ser el mismo. Por lo general el footer, si nosotros vamos a tutorialesvirtuales.com, también tenemos un footer, que es esta parte de aquí abajo, y este footer también siempre va a ser el mismo. Aunque con esto no quiero decirles que no puedo tener variables dinámicas. Por decir, si yo quiero tener en el footer algo que cambie dinámicamente, se puede hacer precisamente pasando variables. Eso lo voy a explicar también en este momento. Pero lo que quiero explicar es que por lo general nuestra página está construida de un header como tal, de un contenido, que el contenido puede variar, y de un footer como tal. Aunque el contenido puede tener diversas zonas, como zona left, zona right, content button, bueno, eso es lo de menos. Lo que quiero explicar aquí es que por lo general tenemos un header, tenemos un cuerpo y tenemos un footer. Entonces lo que voy a hacer aquí dentro de CodeIgniter es precisamente eso. Voy a crear un template, y dentro de este template lo único que voy a hacer siempre es cargar. Voy a cargar, perdón, que aquí necesito. Entonces voy a tener un this, vamos a cargar una vista, entonces this load, voy a cargar una vista, this load view, y aquí es donde viene el punto importante. ¿Qué voy a cargar? Voy a cargar una vista que la voy a meter siempre, que va a estar siempre dentro de includes, y esa vista va a ser, por decir algo, una vista que voy a llamar header. ¿Listo? Es una vista que voy a llamar header. Ya con esto estamos listos. Vamos a cargar, después de esto tendría que cargar un this load view, y cargaríamos, a ver, aquí es lo importante, después del header debería ir todo lo que tiene que ver con el contenido. Pues resulta que el contenido es dinámico. Yo debo acceder desde el controlador a la vista que voy a llamar. Yo debo de llamar siempre a la template, pero el template, y le paso como parámetro a esa template, por decir algo, le voy a pasar cuál es el contenido que voy a trabajar. O sea, cuál va a ser la vista que va a estar como contenido, pero siempre debería cargarme el header y el footer. Entonces esto sería una variable dinámica a la que voy a llamar, por decir algo, main content. ¿Sí? Que sería el contenido principal, llamémoslo así. Simplemente es un nombre que le voy a dar a esa variable main content. Y luego vamos a tener vamos a hacer otra carga de this load view, y esto sería includes footer. Listo. Ya con esto podemos decir que nuestro archivo template está listo. Ahora vamos a hacer diferentes pruebas para que entendamos a qué estamos haciendo referencia. Esto está dentro de template, pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos aquí a includes. Dentro de includes vamos a crear dos archivos que no son necesarios, el header y el footer. Entonces vamos a decirle aquí, nuevo PHP file, y vamos a llamarlo header. Listo. Tenemos el header, con el cual vamos a trabajar, y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar PHP file, que se va a llamar footer. Ok, aquí lo tenemos, footer PHP. Listo. Ahora, ¿qué vamos a meter en el header? Pues el header es lo que va a atender precisamente nuestra cabecera. Entonces yo voy simplemente tengo un header por acá de ejemplo, vamos a copiar este header, ya les explico de qué se trata, y esto es un punto importante. ¿Por qué? Resulta que aquí simplemente meto el doctype, no voy a explicar qué quiere decir el doctype, ya hay muchos cursos sobre eso en la web. También le digo con qué tipo de caracteres voy a trabajar. En este caso vamos a trabajar con UTF-8, y después aquí es donde tengo que especificarle a mi sistema qué archivos voy a cargar. O sea, de una vez aquí en el header, entonces yo aquí voy a cargar un archivo que se va a llamar style CSS, que es donde voy a contener mis archivos o mi código CSS. Mire que en el href, que es a la ruta donde voy a direccionar mi archivo, yo le pongo echo base URL, porque la base URL ya es digamos que es una variable. Bueno, digamos que es un método que ya está listo en CodeIgniter. Yo lo puedo utilizar cuando quiera, y él lo que me hace es imprimirme aquí en el config. En el config yo tengo base URL, y base URL es localhost CI.
porque así la llamé, así es donde lo tengo estructurado en mi sistema. Entonces, cuando yo hago ya esa impresión de base URL aquí, él ya me imprime aquí localhost y luego entonces me llama a CSS, la carpeta CSS. Eso quiere decir que dentro de mi aplicativo, por fuera de aplicación, yo tengo que tener una carpeta que se va a llamar CSS. Vamos a trabajar de una vez en este curso de Codeigniter o en estos videotutoriales de Codeigniter. Vamos a aprender a manejar el framework 960 Grid System, que es un framework CSS. Les voy a explicar prácticamente qué hace ese framework, cómo nos ayuda en nuestros diseños web y por qué son útiles o por qué es bueno utilizar un framework CSS también. Lo que es el 960 CSS, lo que es el TCSS y lo que es el Reset CSS hacen parte de los tres archivos del framework 960 Grid System. Para que se vayan ambientando para el próximo video tutorial que vamos a ver más un poquito más en profundidad 960 Grid System, pues les pido que se vayan documentando un poco para que no lleguen tan de pronto tan perdidos al videotutorial. Y este sí no lo vamos a utilizar, este lo estaba utilizando en una aplicación que hice, más adelante si es posible, y vamos a utilizar como archivo CSS, como archivo JS, perdón, vamos a utilizar la librería jQuery. Entonces vamos también aquí a crear todo nuestro diseño, vamos a, si tenemos formularios de usuario, vamos a validarlos del lado del cliente y del lado del servidor. Vamos a hacer varios detalles porque también nos vamos a centrar mucho en la seguridad web en estos videotutoriales de Codeigniter. Así que simplemente con esto, aquí le estoy diciendo que voy a llamar, como llamo un CSS cualquiera, lo único que tengo como variable dinámica es el base URL que ya me trae cuál es la base URL donde yo tengo el proyecto, digámoslo de esa manera, y aquí puedo simplemente llamar entonces mis archivos CSS de acuerdo a donde los tenga ubicados. Igualmente con el archivo JavaScript que estoy cargando, que es el jQuery JS, y lo estoy llamando aquí. Es importante que vayan siguiendo el video tutorial porque vamos a hacer bastantes prácticas interesantes también con jQuery para el proyecto o para la construcción definitiva de nuestra web. Ya con esto, digamos que yo tengo mi cabecera. Ahora, algunos se podrán decir, bueno, pero ahí tienen la cabecera, pero puede haber un menú también dentro de la cabecera. Bueno, entonces, como pueden ver, mire que yo abrí aquí el body, pero yo no estoy cerrando el body. El body dentro del header va a quedar abierto porque ahí voy a empezar a trabajar. Ahora, yo podría inclusive pasar esta variable de título, la podría pasar dinámicamente también, ya lo vamos a ver cómo lo podemos pasar dinámicamente, porque dependiendo de la página donde estemos, pues que aparezca un título diferente de página. Ahora, si podemos inclusive trabajar dentro del archivo template 2, podríamos tener un header que me contenga todo el doctype y todo el head HTML, y podríamos tener un head 2, digámoslo de esa manera, head 2, que me contenga el header ya del código HTML que quiero. Por decir algo, si vemos tutoriales virtuales, una cosa es el head del código HTML y otra cosa como tal es el head del diseño. Por decir, este de aquí, desde el domingo 21 de noviembre del 2010 hasta este login, todo esto sería mi head. Entonces eso podría estar, o lo meto dentro de este mismo head justo acá, justo en este espacio que tenemos acá, o creo un archivo que se llame header 2 y simplemente hago ese diseño ahí. Y podría separar los dos contenidos. Yo por lo general hago eso, creo un solo header que me contiene simplemente el tag head de HTML, el tag head que necesita mi navegador donde estoy incluyendo los estilos y el jQuery, todo lo que necesito, los lenguajes, el doctype, y creo un head 2 que ya es parte del diseño como tal. Ahora, en el footer, lo único que yo tendría que hacer en el footer, para este caso, mira que yo abrí body, ¿sí? Yo abrí body, entonces yo tendría que hacer aquí en el header simplemente cerrar body y cerrar el tag HTML, que fue lo que se me quedó abierto acá en el head. Vea, yo abrí el HTML, yo abrí el body, pero no los he cerrado. En el footer yo tenía que cerrarlos y si hay algo del footer, pues lo pongo acá. Lo pongo aquí. Ahí va algo del footer. Voy a dejarlo así de momento y vamos aquí. Entonces lo voy a dejar así simplemente. Oh my God. Vamos a volver a meter acá. Que la arrastre como no era. Ok,
Vamos aquí a poner, aquí va footer, aquí va el footer y vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a hacer una pequeña pruebita y vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo así de sencillo aquí en Application, Views. Vamos a crear un archivo que se llame in Views. Vamos a crear un archivo PHP file que se llame contenido 1. Listo. Terminar. Y aquí, vamos aquí va el contenido. Listo. Aquí va el contenido. Se llama contenido 1 PHP, así se va a llamar mi vista. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que hacer que cuando le pase este main content a mi template, cuando lo esté llamando desde el controlador, yo lo único que tendría que hacer es pasarle como nombre el main content contenido 1. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto para ya enlazar todo nuestro sistema de templates como lo vamos a utilizar de ahora en adelante en CodeIgniter. Vamos a controles, vamos a Hola Mundo, vamos a modificar el controlador Hola Mundo que habíamos creado y mire que aquí estoy llamando una vista que se llama ThisLoadView Hola Mundo. Entonces vamos a hacer un cambio, vamos a decirle aquí que es includes template, la vista que voy a llamar se llama includes template, pero le voy a pasar como parámetro una variable que la vamos a llamar data o que la vamos a llamar datos. Por lo general me acostumbro un poco a trabajar en inglés con eso, entonces vamos a llamarla data. Ahora, lo único que tendría yo que hacer aquí es crear la variable data, que no es otra cosa a un array, un simple array, donde por dentro va a tener el nombre de la variable que yo voy a poder utilizar, main content. Data main content, listo. Y va a ser igual, en este caso sería contenido 1. Contenido 1, listo. Con esto podría decir que ya está listo. Entonces, ojo, mire que aquí en template yo tengo una variable que se llama main content. Pero mire que esa variable aquí en el controlador, yo no he creado una variable que se llama main content. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear un array y dentro del array, cada uno de estos índices que yo le pase a ese array se van a convertir dentro del llamado a mi vista en la variable como tal. Entonces, si yo tengo aquí un data main content, por decir, para que lo tengamos más claro, data title. Igual vamos a crear un nombre al título de estos que vamos a llamar video tutorial 03 CI. Listo. Ya tengo dentro del mismo array data, ya tengo otro índice que se llama title al que le he asignado un valor que se llama video tutorial 13i. Yo podría venir aquí al header y decirle a este curso de CodeIgniter que me imprima. Simplemente hago esto, PHP, que me imprima, que me haga un eco de la variable title. Ahí está, de esa variable title. Listo. Ya con esto así como ustedes lo están viendo, con esto así como ustedes lo están viendo, mire que yo no le estoy diciendo, imprímame, yo no le estoy haciendo esto, imprímame data, title. No, yo le estoy diciendo, imprímame title, que es como la vista va a ver esa variable. O sea, la vista la va a ver la variable como título simplemente, de esta manera. Así como está aquí, ya debería funcionar. Vamos a hacer prueba. Entonces aquí hola mundo, mire que le estoy diciendo que el main content va a ser contenido 1, el título va a ser, y mire que yo le puedo pasar entonces indefinidas variables a la vista. Las variables que yo le quiera pasar de manera dinámica a la vista lo puedo hacer. Simplemente con esto ya nos debe estar funcionando. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a localhost CI y vamos a darle enter. O base URL en here only 6. Llama a una función. Vamos a mirar qué pasó aquí.
Listo, bueno, todo esto es interesante que nos pase. Mire que me está diciendo que estoy haciendo, que es un error fatal, que estoy llamando a una función indefinida que se llama base URL. Claro, es precisamente porque yo no he cargado, para yo poder utilizar este método está dentro de una clase y para poder hacer uso de este método yo tengo que, voy a ir aquí en Autoload, miremos lo siguiente. Aquí yo puedo cargar un helper, eso está dentro de la clase helper, digámoslo de esa manera, es un helper, es un ayudante, donde vamos a trabajar con URLs. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a abrir aquí, vamos a CodeIgniter y vamos a mirar una cosa, vamos a en la guía de usuario y en la guía de usuario vamos a ir a el URI class, bueno puede ser, pero déjeme yo miro URL helper, ¿dónde está? Véalo, acá está, URL helper, listo. El URL helper se carga de esta manera, this load helper, this URL, y ¿qué podemos tener? Podemos tener el site URL, es un método que podemos utilizar el base URL, se imprime la base, podemos utilizar el current URL, cuál es la URL en la que estoy en este momento. Podemos trabajar con URIs, con IndexSpace, con Anchor para crear enlaces de una manera supremamente sencilla, Anchor Pop-out para crear ventanas emergentes de manera sencilla, el Mail to, el Autolink, bueno, varios métodos que vamos a ir utilizando a medida que vayamos, que el redirect también es algo que vamos a estar utilizando constantemente, pero a medida que los vayamos utilizando, vamos explicándolos cada uno. En este momento vamos a cargar simplemente el helper y vamos a utilizar el base URL. Ahora, como el helper URL es un helper que vamos a estar utilizando casi dentro de toda la aplicación, lo único que vamos a hacer es, no lo vamos a cargar en el controlador como normalmente lo deberíamos hacer. Yo podría venir aquí al controlador que se llama Hola Mundo y aquí en el link descargar o crear un método constructor y cargar ese helper. Lo voy a hacer dentro del autoload, voy a cargar el URL, o sea, quiere decir que cuando el aplicativo se abre, inmediatamente se carga ese helper URL. Lo hago así para no tenerlo que cargar en cada uno de los controladores que vaya a utilizar ese método, ese helper URL. Entonces lo hago en autoload y listo, ya con esto quedé listo. Vamos a hacer la prueba y vamos nuevamente aquí y vamos a recargar. Entonces aquí ya como ven, aparece, aquí va el contenido, luego como ustedes pueden ver dice, aquí va el footer y mire que el título de esta página es Video Tutorial 03CI. Si yo le cambio aquí, por decir algo en el Hola Mundo, le cambio aquí el Video Tutorial Code para que ustedes puedan ver esto. Mire que yo esto no lo estoy haciendo en la vista, yo esto lo estoy haciendo en el controlador y se lo estoy pasando como parámetro a la vista, como una variable dinámica. Si recargo, mire que ya me aparece Video Tutorial 03 Code. De esta manera yo podría, independiente de la vista que vaya a llamar, también pasarle un título diferente e imprimirlo simplemente aquí donde lo estoy imprimiendo. De esta manera es que se trabaja con CodeIgniter los templates. Así que hagan sus pruebas. Voy a hacer un último ejemplo para que quede mucho más claro. Vamos a crear un contenido 2 en vista. Vamos a crear un nuevo PHP file donde se llame contenido 2, pero vamos a hacer algo bien chévere aquí en contenido 2. Vamos a crear un div class, un div class container 12. Esto aquí lo que estoy utilizando ya es inmediatamente el framework 960 Grid System que lo vamos a utilizar. Les voy a explicar cómo trabaja, pero para simplemente hacer una prueba. Eso es una de las ventajas que se tiene impresionantes con NetBeans al trabajar. Mire que yo ya llamé de una vez y ya me aparecía la clase que puedo utilizar. Esto lo hace NetBeans porque él me enlaza todas las hojas CSS que yo pueda tener. Como dentro de CSS, si yo vengo aquí a la carpeta CSS, yo ya tengo el 960, el reset, el styles y el text. Entonces, como ya están listos ahí, yo los puedo utilizar. Ahora, simplemente al venir aquí y le digo div, va a crear otro div que se va a llamar class grid
grid 12, mire que yo ya los puedo llamar. Esto es una de las ventajas de trabajar con NetBeans, impresionante, ahorra mucho tiempo. Vamos a llamarlo ID prueba. Vamos a crear un ID prueba 6, entonces digamos aquí, hola, esto es una prueba de otra vista. Esto es una prueba de otra vista y vamos a crear este ID prueba CI. Vamos a crearlo aquí en este momentico. Voy a coger este style CSS y voy a borrar todo esto. Listo. Amanece y voy a crear entonces, cuando yo ya llame aquí esto, ya a mí me va a decir cuáles son los IDs que puedo utilizar. Aquí tengo uno que se llama prueba CI, aquí lo pueden ver, ya me vino a llamarlo y ya. Esto inclusive cuando uno se le olvida cómo fue que lo escribió es una ventaja. Vamos a ponerle aquí entonces color, simplemente vamos a darle un color a esto, color por aquí, a ver, color, vamos a darle este colorcito, este color, vamos a decirle un CC de 16 píxeles, listo, a ese ID. Ya con esto, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a venir a Hola Mundo y le voy a decir, no me cargue el contenido 1, cárgueme el contenido 2. Mire que es el mismo controlador al que estoy haciendo llamado, pero ya me va a cargar el contenido 2. Y mire que el contenido 2, si ustedes pueden ver, mire cómo ya me lo desplazó. Mire, me lo puso justo acá en esa mitad porque ya estoy utilizando el 960 Grid System. Y bueno, me aplicó un estilo aquí, venga a ver qué pasó. Listo, aquí está, ¿no? Simplemente no había recargado. Aquí ya quedó. Hola, esto es una prueba de otra vista. Ahora, mire que aquí el footer, mire que el footer sí quedó salido por fuera del 960 Grid System. Esto me arma una pantalla de 960 píxeles fixed. Aquí está, aquí va el footer. Vamos a meter ese footer también. Vamos aquí al footer, vamos a crearle un estilito al footer. Por acá, ¿dónde está el footer? Footer, no está. Entonces llamémoslo aquí includes y vengamos al footer y vamos a crearle aquí, vamos a hacer lo siguiente, un div class container de 12 y creemos un div class grid 12 también, ¿sí? Y llamemos esto id footer, y cerramos. Listo. Aquí lo hemos cerrado. Ahorita sí pongamos aquí va el footer. Aquí va el footer. Ok, entonces mira lo que podríamos hacer aquí. Aquí va el footer, entonces vamos aquí al estilo CSS, vamos a crear, ya me lo voy a traer por acá, acá está el footer. Vamos a crear un height de 50 píxeles. Vamos a crear un background color, no sé, un background color de estos. Vamos a crearle un color de letra blanco, ¿sí? Simplemente estilos sencillos aquí, color blanco, y vamos a decirle por aquí arriba un margin, para que lo veamos separadito, un margin top de 50 píxeles, hagámoslo así. Ya con esto, ya debería esto bajarse, ponerse sobre un background y organizarse. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí va el footer. Este es nuestro, podríamos tener otra, como les decía anteriormente, un header. Entonces vamos a hacer una prueba más. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a decirle a este template, vamos a utilizar este template y vamos a llamar this, o copiémoslo. No demorarnos tanto tecleando. This load header, digamos que header del proyecto, header CI, y vamos aquí a crear un nuevo PHP file y le vamos a llamar header CI, ¿sí? Y vamos a crear aquí también un div, traigámoslo desde el footer, estos dos nomás, command C, para no
demorarnos tanto y vamos a llamarle nuestro footer, sino header, listo, y aquí va el header, la cabecera. Y vamos a crear, cerremos este header CI, cerremos este footer CI y vamos a crear aquí dentro del style, aquí, vamos a crear un header, aquí está el header, listo, y vamos a decirle a esto un height, vamos a crearle un height de no sé, 30 píxeles o 40 píxeles, vamos a crear un background color, vamos a ver qué colorcitos tenemos por acá, puede ser este. Sí, vamos a crear un color de letra. No sé, simplemente yo no soy diseñador gráfico, estoy inventando ahí cualquier cosa. ¿Sí? No soy diseñador gráfico, pero ahí ya tendría que funcionar un header también. Ahí lo ven. Entonces este sería el header, aquí estaría el contenido y aquí estaría el footer y podría separar el contenido. Entonces en el content, aquí está el contenido, prueba CI, digamos, y aquí a prueba CI le podría decir a esto margin top de 10 píxeles simplemente. Bueno, ahí podrían hacer ustedes el diseño CSS y HTML que ustedes quieran. Entonces simplemente les quiero mostrar cómo, mire, yo ya tengo un header acá y yo simplemente estoy llamando al mismo controlador siempre. Siempre estoy llamando al mismo controlador, pero ya estoy llamando aquí, digamos que a un template que me trae este header, este controlador y que me trae este footer de acá. Si vamos al contenido número 1, si vamos desde el content, esto es lo interesante, que si vamos aquí a Hola Mundo, llamamos al contenido número 1, se van a dar cuenta que lo único que cambia es el contenido. El header el header y el footer van a quedar iguales. Ahí lo pueden ver. Aquí va el contenido y se desvió por acá porque sencillamente en la página de contenido 1, pues yo no he metido esto. Si yo lo meto, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a traer esto. Para no demorarnos, vamos a contenido 1 y digámosle aquí va el contenido 1, ¿sí? Y si veo contenido 2, bueno, esto es una prueba de otra vista, eso está bien. Entonces si yo ya lo cargo acá, mire que aquí ya va el contenido 1, está igual, pero si aquí en el controlador le digo, ojo, hola mundo, cárgueme el contenido 2, simplemente se me carga el contenido 2 y el resto queda igual. Entonces, una maravilla Codeigniter, trabajen, hagan simplemente pruebas con el template. Yo hice una descarga de la web y me encontré con este projection, por decir algo, es un código HTML ya. Si ustedes lo abren, pues se van a dar cuenta que se les abre una página cualquiera y ese sería el contenido que va cambiando con React y todo eso, pero tiene un footer, Entonces, esto lo podrían ustedes adaptar, no sé, al diseño en Codeigniter, es muy fácil hacerlo. Así que, o simplemente tengan un diseño en Photoshop, o en un archivo JPG y empiecen a crear de acuerdo a eso su código XHTML y CSS para su diseño con Codeigniter. No hemos aplicado en este momento mucho de programación de Codeigniter que vimos hoy. Vimos el llamado al helper URL, vimos cómo utilizar el helper URL dentro del header para llamar a las librerías que vamos a utilizar, en este caso jQuery, de los archivos CSS, y vimos cómo trabajar con diferentes contenidos a través de un mismo template. Podríamos también inclusive crear un template 2, tener varios templates, diferentes templates, template 1, template 2, template 3, y acá simplemente yo los voy llamando, template 1, template 2, template 3, y de esa misma manera voy pasando contenidos. De esta manera tan espectacular se trabaja con Codeigniter. No fue más nada por hoy, nos vemos en el próximo video tutorial, hasta pronto.